Y ahora tenemos el placer de presentar a quien suele orientarnos en materia de derechos, de posibilidades, que es, no quiere que le digamos doctora, es la abogada Elena, ahora voy a decir bien el apellido porque la vez pasada me equivoqué, Quintero, y vamos a hablar también de lo que sucede en los penales de Mendoza y específicamente en el penal de Almafuerte. Recordáramos que había presentado Elena justamente un recurso, una acción, efectivamente, porque no tenían agua. No tenían agua los presos durante varias semanas. Bien. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bienvenida. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, todavía siguen sin agua. Ya va a ser un mes. Está resuelto el habeas corpus, no lo tengo notificado, pero sí, bueno, nosotros tenemos un sistema, los abogados, en donde podemos compulsar los expedientes, y han hecho lugar a la acción de habeas corpus que se presentó oportunamente. La doctora Patricia Alonso fue la que resolvió y ha hecho lugar a los dos reclamos, a que tengan agua y a que si se rompe la bomba de agua nuevamente tengan previsiones de cómo resolver el conflicto de manera rápida, porque además afecta a todo el personal penitenciario y al personal judicial que está ahí cumpliendo funciones, no tienen cómo tener agua. Y respecto de las visitas, también han hecho lugar a que empiecen a poder tener visitas los fines de semana y no se le afecte los derechos a los internos. ¿Y eso que sea en 2 fases la visita, se ha arreglado también? No, la visita... Porque tenían que ir antes los familiares a llevar los elementos para chequear los elementos que le llevaban y otra vez para entregárselos. No, eso sigue igual y el tienen otro que hacer problema... 2 viajes por cada visita. Exactamente. Y el otro inconveniente es que la visita es de 9 a 14, pero tienen tanta demora para ingresar que termina siendo de 11 a 14. Esto también se planteó en el habeas corpus. En el marco de ese habeas corpus hubo una audiencia el jueves pasado en la tarde, en donde por supuesto el servicio penitenciario decía que no existía esta demora y los internos que sí existía la demora. Entonces bueno, se resolvió. Esa discusión se hubiera evitado si algún juez o alguno de los que participan de los tribunales fueran a visitar de vez en cuando o participaran de la visita mirando y observando. Exactamente, que es lo que corresponde. Rol que les compete, que deberían hacerlo, es parte de su compromiso. ¿Y qué pasa si no hubieran resuelto el habeas corpus? ¿Nunca más tenían agua? Y algún día, cada vez que han estado sin agua porque se ha roto la bomba, que ya cada vez es más seguido, porque una bomba que tiene muchos años, entonces ya... No la cambian, sino que la van reparando. Claro, la van reparando, están aproximadamente más de un mes sin agua. Bien, y para poder cotejar y para poder entender o tratar de interpretar a lo que padece un interno, vamos a hablar con uno de ellos, que es Marcelo, para que él nos cuente personalmente cuáles son las experiencias, y seguramente él además va a ser voz de otros internos que también padecen estas situaciones, pero además, ¿sabe qué? Para que nos cuente, a ver, cuál es el régimen de comida que tienen, porque estamos viendo hace poquito que vuelve a ganar la licitación el mismo que la viene trayendo hace poco. Tuvo la fortuna, que no tenemos la mayoría, proveedor, de que se actualizaran los precios por sobre los índices de inflación, entonces seguramente debe ser porque están comiendo mucho y muy rico. Bueno, vamos a preguntarle a Marcelo, que es un interno del penal Almafuerte. Bienvenido, ¿cómo le va, Marcelo? Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Emilio, Ariel acá, Elena y Carolina, te escuchamos atentamente. Si nos contás un poquito cómo es la situación ahí con el agua, la comida, cómo la estás pasando vos y las personas que te acompañan, cumpliendo con con la justicia, los dictámenes de la justicia. Bien, bueno, un gusto conocerlo. Y el primer tema que escuchaba que tocaban ahí en relación al habeas corpus, sí, el tema del agua. El tema del agua es algo reiterativo que se viene sucediendo cada 6 meses, 5 meses. Hay una ruptura de la bomba de extracción de agua. Acá tenemos agua de pozo.
la cual, bueno, es extraída, subida a un tanque y de ahí no sé qué tratamiento de potabilización le hacen y se distribuye en la población carcelaria acá de Almafuerte. Cada 6 meses hemos tenido más o menos, ¿no? La última vez fue en el mes de diciembre o a principios de enero de este año. La reparación de esa bomba, porque la tienen que llevar a una empresa o algo por el estilo, tarda entre 20 y 30 días. En el lapso ese de que estamos sin agua, Sí. es proveer el agua por, no sé si la municipalidad o por los camiones de los bomberos. Lo que nosotros desconocemos es la calidad del La agua. calidad. No sabemos dónde la traen. Ujú. Y el problema también, bueno, que tenemos que el agua hoy en día nos largan 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, Ujú. a las 9 de la mañana, a las 13 horas, a las 17 y a las 21. Bueno, esa es el agua que estamos teniendo hace casi un mes ahora. ¿Ese ya tiempo les alcanza para qué, Marcelo. Marcelo? Y menos de lo básico, ¿no? Juntar Ujú. un balde de agua. Y para hacerse un poder- baño polaco. Y sí, lo que pasa es que no todos los internos tienen la posibilidad de tener un balde para poder juntar agua. Eso por un lado. Después, Ah, o sea, no todos tienen la misma condición, no todos tienen un balde como para poder acumular el agua. No, claro. Y sí, bueno, hay que Ah, Marcelo, juntarla, ¿no? Con una botella descartable de gaseosa, con un tupper. Bueno, hay que buscarle la vuelta. Lamentablemente Ujú. estamos imposibilitados de ir a la ferretería y comprar un balde o algo. Entonces tenemos ese tema, ¿no? De poder juntar un poco de agua y Los internos están ocupan espacios entre varios, están aislados, solos. ¿Por qué no nos contás un poquito de eso? Y particularmente donde yo me encuentro son celdas compartidas. Ujú. Tenés diferentes sectores, tenés sectores como los módulos 5, que es lo más en el lugar donde se encuentran con mayores restricciones de derechos, que son algunos, la mayoría son internos bastante complicados, otros no tanto, pero bueno, sí, vive gente en condiciones de aislamiento, Ujú. de muchas horas de encierro, 23 horas de encierro, por media hora de recreación y cosas así, pero bueno, la población en general tiene apertura de 7 de la mañana a las 23 horas, 22 horas, Ujú. es un régimen más o menos del un 80% de la población de acá de Almafuerte 3. Ujú. Bueno, volviendo al tema del agua, lamentablemente es reiterativo lo que la ruptura de la bomba esta y no se encuentra una solución. Sabemos que eso escapa a la posibilidad de la dirección de este complejo, eso es algo ya gubernamental Claro. y que lo tiene que gestionar la dirección general, pero bueno. ¿Cuál es la tenemos población, problemas. cuál es la población, Marcelo, del penal de Almafuerte? Y hoy en día rondará entre los 1.600 internos. Bueno, por lo cual una bomba debe ser una bomba importante, pero tampoco, no creo que cueste 18 millones de pesos, que es la plata que le dieron o que le iban a dar a Bonarrico, digo. Debe ser bastante más barato. Más barata, sí. Sí. Y Sí. en cuanto a la Sí, comida, más Marcelo, ¿cómo es el régimen alimentario que les otorgan? Y es variado, 7 días a la semana y bueno, ponerle que tengas 2 días a la semana una comida que aparentemente pasa por algún control. Después los otros días, qué sé yo, tendrás un guiso que... es que hay... falta control. ¿Cómo le dicen ustedes a la comida a la hora de comer? La comida la hacen en San Felipe Sí. y de allá la transportan en vehículo hasta acá. Así que imagínate que una comida, un guiso que fue cocinado allá hasta que llega acá, cuando de ahí llega a la cocina acá, de ahí la reparten a los sectores y cuando la pones arriba de tu mesa no te da ganas ni de mirarla. ¿Entendés? Sí. Entonces, Y ustedes saben que como pagan por esa comida que, según dice, al menos en la licitación, es desayuno, almuerzo, merienda y cena, van a pagar 1.124 pesos por cada una de las personas. Y algunos sabemos, otros la mayoría desconocen realmente de eso, pero bueno, acá tenés, yo en lo particular, he sido un interno que he tenido muchos problemas por el tema de quejarme, ¿no? Y de exponer las irregularidades
que vienen existiendo hace muchos años. Está. Entonces, bueno, la mayoría no se queja de eso, ¿viste? No se queja porque se entiende que tiene que haber un poder judicial que haga control sobre ello. Tiene que haber alguien que haga control, pero bueno, sabemos que estamos en la Argentina y lamentablemente lo vemos todos los días en los medios de prensa lo que sucede, ¿no? Entonces, sí, probablemente ocurre en otros países, pero sería interesante al menos que que sea coherente los gastos que hace el Estado, en este caso puntualmente. Es bueno que los controles del Estado ejerzan una inspección o algo por el estilo para, es como vos decías recién, vienen ganando licitaciones tras licitaciones. Entonces estaría bueno que hicieran un control eficiente, ¿sí? Y le preguntaran a los internos, no a los internos acomodados, ¿no? Que hablan lo que las autoridades le dicen, sino que hagan alguna inspección como corresponde. ¿En qué ocasiones sí ha aparecido el Estado, alguna figura pública que ustedes digan, bueno, vinieron a hacer algo? ¿Será por algún hecho, algún inconveniente específicamente o alguna vez por otro La motivo? única vez que yo estando en el sistema carcelario hace años anteriores, la única vez que el sistema carcelario cambió a favor tanto del interno como del personal penitenciario fue en la época que hubo una intervención de un director del Servicio Federal que era de apellido Murillo. Fue la única vez que el penitenciario tuvo un control eficiente. Después sigue todo igual. El servicio penitenciario de familia más familia y más familia. Yo te quería preguntar de cómo es o cómo era antes el servicio de provisión de comida. Y antes era mejor en el sentido de que la comida era elaborada en las cocinas de acá. Tienen no cómo había elaborar, pero no hay personal que elabore la comida. Y el interno participaba, ¿sí? En las cocinas y hacía la elaboración con los maestros cocineros, y la comida tenía su mejoría y a la vez, bueno, tenías la posibilidad de hacer una actividad aporte a la familia de elementos para cocinarte vos tu alimento. Hoy en día vos tenés la provisión de las viandas y tenés la restricción de que no podés ingresar todos los elementos para vos poderte cocinar. ¿Sí? Antes vos tenías la oportunidad de decir, bueno, como lo que me da el servicio o no lo como. Hoy día no. Hoy día comés lo que te da el servicio, o si no, rebuscátela a ver cómo, qué sé yo, cómo ingresar los elementos para poder cocinarte algo. Para poder mejorar esa cuota alimentaria que le dan. ¿Y por qué sacaron esta posibilidad de que ustedes se puedan cocinar algo? Y la verdad que no, en beneficio del interno no fue, no sé, en beneficio pero hubo algún acontecimiento conflictivo que hizo que se alterara esto. No la verdad que desconozco, pero bueno, yo lo pongo en conocimiento que fue hechos de corrupción de los directores. Bueno, acá la abogada Elena Quintero nos agrega que sí, que no fue un conflicto, digo, a ver, porque uno supone, ante la ignorancia absoluta que tiene sobre estos penales, que puede haber habido algún acontecimiento de violencia en la preparación alimenticia o en la cocina, o algo extraño que tuvo que ver con un hecho de corrupción que hubo. Claro, grandes hechos de corrupción que se llevaban las redes de carnes a sus casas, quesos a sus casas, y no terminaban nunca en donde debía ir, que eran las cocinas, para que los internos tuvieran... Por eso, un hecho de corrupción de las autoridades del servicio penitenciario, no de los internos. No de los internos. No, claro. Siempre ellos son los perjudicados. Estabas diciendo algo, Marcia. Sí, no, acotando en relación a ese tema de las viandas, de la comida, de que si se suscitó algún incidente, no fue por parte de los internos. Está bien. Y por otra parte, bueno, el tema de la vianda, uno creería, ¿no? Sí. Sería para mejor, pero bueno, capaz que haya que ajustar algunos detalles. Lo que pasa es que estamos siempre lo mismo, en todo lo que concierne al servicio penitenciario está la falta de control.
nos falta el control en todo, que es en el tema de ejecución de la condena de punta a punta. No puede ser que tenga que presentar solamente un recurso de habeas corpus por el tema del agua, claro, cuando tenés organismos judiciales que tienen que controlarlo. Si falta el agua en un hospital, lo van a controlar. Acá tenés 1.600 personas, sumado el servicio penitenciario, claro, sumado la visita. Entonces no estás hablando de 10, 15 personas. Y los organismos están quedados. Entonces hay una falla. Y si fallan en el tema del agua, imagínate vos si no fallaría el control que tiene que existir en el tema de la comida, trato interno, el trato hacia los familiares. Ahora hay días muy fríos en esas instalaciones inmensas, debe hacer más frío que en cualquier otro espacio. ¿Tienen cómo abrigarse? ¿Tienen calefacción? ¿Cómo están con eso? Y eso es irregular. En algunos sectores tenés calefacciones y en otros no. Y tendrías que decir un 90% que no lo tenés y que tenés que rebuscártela con lo que tenés y con lo que te aporta tu familia. Y a ver, para que entendamos, Marcelo, ¿qué es rebuscársela en este tema, por ejemplo? Rebuscársela, que tenés que tener la colaboración de la familia. Sí, pero por eso, pero ¿con qué? Que te traigan tu elemento de abrigo y bueno, pasarla, no tenés otra. Entiéndase que acá vos tenés que ubicarte en un espacio físico en el cual no tenés acceso a nada, ¿sí? Tenés una visita cada tanto y bueno, si necesitas un abrigo y te lo tenés que proveer de acá, y acá no te van abrigo y bueno, tu manta, cuando dan manta a algunas, no a la totalidad de la población. Entonces, bueno, rebuscarte en ese sentido, de que tenés que buscar la colaboración externa de tu familia o la gente que te acompaña en el estado de situación. Bien, bueno, vemos que es bien irregular las condiciones en las que se encuentran. Junto con vos hay personas que están sin condena firme. En este complejo no, la mayoría de la gente que ingresa acá son todos de condena. De condena. La condena firme, sí. La gente que no tiene condena firme está en el penal de San Felipe, la mayoría. Marcelo, y el tema de los talleres, ¿cómo está funcionando? Y el tema de los talleres acá inexistente, no existe, la verdad que no. Ese es un punto que ahí yo llevaría el tema del aporte que hace el servicio a la reinserción social. Acá lamentablemente pocas personas y no tenés acceso. No, y si tenés acceso, ponele, yo tengo la experiencia personal, que hablo por lo que yo vivo y vivo. Accedes a un taller de carpintería, sí, en el cual tenés toda la máquina rota, no tenés material, te tenés que traer la madera a la calle, si querés usar que sea una lijadora y tenés que comprar vos la cinta de la lijadora para poder hacer acceso. No existe, ¿sí? Pero hay también un planteo que hace alguna gente que dice que a pesar de todo eso les pagan mucho y cobran un sueldo mensual. ¿Cuánto cobrás vos y cuánto estás guardando vos de tanto dinero que cobrás? No existe. Eso existe en el sistema federal. Eso existe en el sistema federal, la verdad que no. No. Acá no existe una paga ni una colaboración a la familia. Mirá que la ley lo dice. No existe. Acá no existe. Es que y en cuanto a educación, Marcelo, en cuanto a educación, que es otro de los temas neurálgicos justamente para los internos, ¿cómo está la situación? Y la educación hoy en día, el acceso que hay, ponele, es 5 días cada 5 días cada un mes, creo. Va 5 días y pasan 30 días que no asistí al ¿cómo se llama? Al colegio. Pero bueno, para que te detallo qué es lo que significa colegio acá en el servicio penitenciario. A ver. Ponele que tenés un pabellón de 80 personas, tienen cupo para ir 15 internos, ponele. O sea, ¿sí? 15 entran y 65 se quedan sin estudiar. Bien. Sí. ¿Y a vos has podido hacer algún estudio? ¿Has podido aprovechar esa instancia? Y yo tuve la experiencia personal de cursar
estudio universitario, pero bueno, abandoné porque no se daban las condiciones. Imagínate que yo ingresé a una carrera de ciencia política y tenía el acceso a un profesor de historia, 2 horas los días jueves, una vez a la semana nada más, y no tenía colaboración, no tenía apoyo educativo para poder hacer historia, y era una materia, una carrera de 36 materia. Entonces, como yo inicié la dirección de educación, ¿qué quiere decir? Que para terminar una carrera universitaria tengo que pasar 36 años no rindiéndola. Claro. Porque me van a enseñar una materia por año, entonces imagínate las ganas que te da ir al colegio, ¿no? No, la verdad que, mira, acá es todo figurativo. Ellos te pueden, yo he presentado Habeas Corpus en algunos momentos en relación a educación y hacen informes de servicio penitenciario a los juzgados diciendo, no sé, si tenés 1.600, 1.500 están participando de educación, pero son listados ficticios, que sí, o sea, a mí el servicio me ofrece ponerme en una listita para ponerme concepto y conducta, y por más que no me dé la asistencia educativa que corresponde, yo no, la mayoría de los internos no va a decir, no va a ir en contra de eso, porque de última le sirve para el beneficio el día de mañana, ¿sí? Entonces esas listas ficticias, ¿sí?, que en la realidad no se cumplen, existen acá, bueno, y capaz que te puedan llegar a decir a un juez, mirá, tengo 1.000 personas dándole educación, cuando es totalmente mentira. Claro. Entonces lo que falta acá, en todo lo que podamos llegar a hablar de la cárcel, es control. Claro. Acá una sola persona la que decide. Sí, bueno, hay un mensaje, Natalia. Sí, dice por acá Ariel, estoy escuchando el interno de Almafuerte, mi hijo trabaja en ese lugar y las viandas que le dan en todos los días son variadas, pollo, carne, comen excelentemente bien porque si se controla que la vianda llegue correctamente a la mano. Bueno, en ese caso es un guardia cárcel, estamos hablando con Marcelo, que es un interno, y el testimonio difiere uno de otro. Claro. Algunos días tienen pollo, carne, comida distinguible con forma de comida, Marcelo. Y el tema de la comida tiene 2 puntos. Uno, en la cocina la pueden elaborar muy bonito, que este y aquello, pero cuando llega a tu mesa es incomible, ¿sí? Tenés días, como te decía recién, 2 días a la semana, puedes llegar a tener, qué sé yo, un pollo asado, un pedazo de pollo asado y algo así, y los otros días tenés guiso, tenés cosas que no son apetecibles. Y ya que esta señora hace su aporte, sí, y comenta, yo le voy a comentar lo que es el desayuno de un interno, ¿no? Una torta, 2 sobrecitos de azúcar y un sobrecito de leche. Ese es el desayuno de un interno. Bien. Bueno, claramente está lejos. Sí, bueno, ¿vos has tenido inconvenientes por presentar recursos de amparo y quejas y ser un poco un quejoso, digamos? Vocero del sí, no sé cómo decirlo, para decirlo elegante. Una persona que quiere hacer valer un poco sus mínimos derechos que tiene ahí. Sí, por supuesto, las represalias las tenés, y bueno, y así de esa forma educan a los internos que tienen un perfil en el cual solamente lo que queremos hacer es hacer valer el derecho de uno, más nada, no exigir cosas que no te correspondan, lo mínimo o lo básico, lo que dice la ley. Uno fue condenado por una ley y bueno, estás pidiendo que la misma ley se haga respetar cuando es medianamente a favor tuyo, porque ponele, qué sé yo, acá yo lo veo en la mayoría de los internos, vos acá tenés una población, un 70% tenés jóvenes que son menores de 25 años. Entonces tienen personas que todavía se pueden reformar y personas que van a salir a la calle a insertarse a la sociedad y cambiar ahí en ustedes. Entonces, y estas personas quedan totalmente abandonadas, sin educación, sin colaboración para su familia. Poner el tema de la visita. El tema de la visita es algo que no se entienden. Yo lo he hablado con psicólogos, lo he hablado con gente de servicio y no se entiende cómo puede ser que el servicio afecte el vínculo familiar tan directamente. El solo hecho de que tu familia
tiene que venir a 40, 50 kilómetros de lugar donde vive y gastarse 2.000, 3.000 pesos para venir a visitarte, ya es un problema. Después de ahí, yo te comento, para ponerte en escena de vive, ¿no? Una familia, las visitas son 3 semanas. Si tiene que venir a ver a su padre, tiene que faltar al trabajo y perder su día laboral. Imagínate ir a la terminal, tomar tu colectivo a las 7 de la mañana, y ahí viene acá, y empezará la visita a las 10, 10 y media, 8, después sale a las 2 de la tarde, le toma otro colectivo, porque no puede haber, no es que llegue a poner a las 9 de la mañana, claro, y a las 10 o 11 ponele, está ingresando a la visita y siquiera al rato se va, ¿no? El colectivo viene a las 14 horas, 15. Uh-huh. No hay otro colectivo, ¿no? Es que está en Bolón-sur-Mer y salí a la vereda y te toma un taxi a cualquier colectivo y te va a tu trabajo. No, perdés tu día laboral. Y así mismo pasa, qué sé yo, con los niños. Los hijos tienen que faltar al colegio. Entonces tenés un problema que el afectar directamente el vínculo familiar es un problema. Yo conozco, pero muchas personas que perdieron su familia por el simple hecho de la no colaboración por parte del servicio. Claro, la imposibilidad del contacto que debería mejorarse y debería facilitarlo el Estado. Marcelo, bueno, se nos ha agotado el tiempo, le agradecemos este testimonio, esperamos que las condiciones se le otorguen, como bien decía usted, así como ustedes están cumpliendo con la ley y con la condena que así les asignaron, el Estado, las autoridades del Estado, los funcionarios del Estado también cumplan su parte con la ley. Muchas gracias. Quería pedir un minuto, aunque sea para agregar algo en relación al tema de la visita. Sí. Nosotros la visita, viste que se suspendió el régimen normal, que antes por era el COVID, la semana de la mañana por el COVID, y en la calle ya volvió toda la normalidad, y hay 3 recursos de habeas corpus resueltos a favor de que las visitas se devuelvan al régimen normal de antes, y no sabemos por qué no se respeta una orden judicial, ¿sí?, de poder regresar a tener la visita. Nosotros padecimos 1 año sin ver a la familia, y eso, qué sé yo, la Corte no lo tuvo en cuenta, no lo tiene en cuenta, decir hoy día, ¿por qué no les regresamos la visita a estas personas que padecieron 1 año sin ver a su familia? Claro. Solamente eso le quería aportar. Bien, bueno, vamos a destacar esto entonces, le agradecemos, Marcelo. A lo mejor pronto volvemos a hablar, Marcelo, muchas gracias. Sí, un gusto, gracias. Muchas gracias. Que si acaso por alguna circunstancia alguien comete un delito y va a un penal, lo que tiene que atravesar es tremenda. ¿Por qué? Porque no se cumple, como bien decía el interno, Marcelo. Ellos están cumpliendo con algo que la ley, que el derecho, que la sociedad dijo y dictamina, usted tiene que estar encerrado, pero luego no cumple el propósito para que esa persona esté encerrada, que es, no tiene que ver con un castigo, al menos eso dice claramente castigo la es el encierro, no son los extras que les aplican. De todos modos es claro en la Constitución y en la idea del derecho que no tiene que ver con un castigo, sino con que se modifique su conducta y con que, impida que se reitere alguna conducta de carácter delictiva. Pero lo que se hace, sin lugar a dudas, es fomentar un estado, podríamos decir, de resentimiento para con el resto de la sociedad, ¿no? Bien lo dijo Marcelo, y es lo que uno ve cuando va a los complejos, son depósitos humanos, que en definitiva las políticas penitenciarias, más que el encarcelamiento masivo, por tanto en prisión preventiva como después con condenas altas, tratando de hacer creer a las personas que con eso resuelven la inseguridad, y sobre todo con un discurso de que el que cometió un delito prácticamente es un muerto en vida. Uh-huh. O sea, la verdad es que las políticas públicas en estos aspectos son por Twitter, pero en la realidad no existen. Y esto lo venimos viendo de hace muchos años. Siempre hacer buenas políticas penitenciarias para los políticos es piantavoto, no sirve. Entonces, y el Poder Judicial, que hace ciencia ficción, tanto con las condenas como con después el control efectivo del régimen progresivo de la pena. Y en esto sí ha sido un fracaso total y absoluto la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, porque dejó acéfalo a
juzgados de ejecución. Ahora hay jueces rotativos cada 15 días que no tienen idea muchos de la materia, porque es una materia muy específica. Muy específica, claro. Los jueces de ejecución incompetentes para resolver como lo están haciendo, y dejaron sin control la cárcel. Entonces, esa reforma, que no es por ignorancia, sino que yo creo que es a propósito hecha de esa manera, la verdad que ha dejado un poder judicial que está incumpliendo con su obligación funcional. Sí, de todos modos, y sin ningún ánimo de polemizar, esto de la inconveniencia para un político por mejorar las políticas carcelarias, me atrevería a decir que la sociedad en realidad casi que desconoce, ignora y quiere ignorar. No solamente lo ignoramos, sino que pretendemos ignorar lo que pueda pasar en un penal, por un lado, y por el otro ha habido en algunas otras épocas en donde Elena todavía no había nacido, Carolina tampoco, por supuesto, pero en donde, por ejemplo, se instaron en situaciones de liberar y de posibilitar trabajo sin que sea ese trabajo una exigencia, que sabemos que tampoco se podría, y fueron experiencias buenas que, entiendo, no alcanzaron tampoco a deteriorar la posibilidad política de quienes lo hicieron, porque casi que no se conocía, entonces ni siquiera ocurría eso, por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, en donde se ha experimentado con tener regímenes que no sean justamente de castigo, como parece ser el actual, la condición no solamente de esos internos y de sus familias y de la sociedad contemporánea, sino la posterior, ha sido mejor porque no es en realidad solamente lo que hay que resolver, el hecho fáctico de un delito, sino qué es lo que lo propició. Y, convengamos en que esto, si vemos las cárceles, las clases están llenas de pobres, claramente. Entonces, que hay en las cárceles pobres y en general personas carentes de formación, instrucción académica y educativa, o de posibilidad de pagar una defensa adecuada, o de reunir pruebas, con pobre, ¿no? Que no, y además porque son delitos, esos delitos. Recién, uno de nuestros amigos y oyentes, Adrián, hacía una cuenta, estuvo sacando las cuentas, ¿no? Con el tema de la comida, de lo que podría. Y Marcelo nos dijo algo, que la tortita del desayuno se la dejan del día anterior. Eso le falta agregar, que eso es, más o menos. Claro, que eso también ha sido motivo de habeas corpus sin resolver, por supuesto. Está durmiendo el sueño de los justos en la corte. Porque decían que les daban hay una oyente que decía que cumplían con la vianda, pero hay que ver también la calidad de la vianda. No, pero decía que cumplían, y con esto no, primero que le damos crédito absolutamente a todas quienes nos aportan, y le agradecemos, pero probablemente quien reciba en este caso, que es un personal penitenciario, y el que recibe, como decía Marcelo, al menos como contaba, que llega a un lugar y luego simplemente cuando se les va a servir ya es otra la comida, ¿no? Que claro, suele ocurrir, claro. Aparte de aquí que distribuyen, los propios internos lo distribuyen nada más con incumplimiento de las normas de higiene elementales, porque por ejemplo no llevan guantes en las manos, no llevan barbijo, y aquí vemos otra decisión y definición que habla claramente de las políticas al respecto. Se le impide el régimen de visita como era otrora por el tema del COVID, y primero que ya se han levantado todas las restricciones. De hecho, en Mendoza, poco más, fue una de las primeras provincias que obtuvo esta licencia, digamos, como para que no haya restricciones, excepto en las penitenciarías. ¿Por qué? ¿Cuál sería el caso? Y luego, la manipulación en general de todo, pero de los alimentos, tampoco guarda el rigor que requiere en una pandemia, pero sí con la visita. O sea, claramente es una política de castigo, ¿no? Totalmente, de castigo total y absoluto. Y ¿sabes qué? Infunden el miedo, ¿entendés? O sea, yo, tanto en la cárcel federal como en la provincial, ayer estuve en la federal y tenemos miedo. O sea, tienen miedo de hablar porque saben que vienen represalias. Entonces, de esa manera tienen sometido a se garantizan el silencio por los abusos. Claro. Y otro tema que todos hacen la vista gorda y que es la realidad, es la cantidad de consumo de estupefacientes que hay adentro de los penales. ¿Y cómo ingresan si no se puede ingresar estupefacientes? Bueno, es un negocito aparte. Por helicópteros así, pues los tiran desde el aire. No es tan sofisticado, parece. No.
parece por ahí el control es no existe. Entonces, verdaderamente, este es otro tema que también tampoco nadie habla, nadie dice, pero tenemos muchos internos que están totalmente, que vienen las familias que nos cuentan, mire, por favor, hagamos algo con mi hijo porque está adentro, encerrado, todo el día drogado. Y si lo único que tienen acceso es a droga, es la única manera, van a estar todo el día drogados. Y es la única manera que, aparte, los tienen controlados. Entonces, no, porque la verdad que con la superpoblación penal que hay, en las condiciones en las que están, los penales ya estarían con motines hace rato. Pero bueno, han logrado instaurar el miedo, bastante parecido a la tortura, miedo, ¿no? en definitiva, ¿no? Sí. O sea, la ley no se cumple. Claro, a pesar de que Argentina nunca ha adherido a ningún régimen que tenga que ver con la tortura, pero bueno, parece que y a mí lo me están preocupa aplicando. Que también los organismos que tienen bajo su responsabilidad, tanto el procurador penitenciario, que es totalmente ignorado por los internos, como las dos oficinas que tiene el Poder Judicial, también. O sea, se ocupan de casos de chiquititos. Che, ¿qué pasó con la libertad condicional? Y llaman al juzgado. Y la verdad es que no están para hacer trámites burocráticos. Ellos están para poder resolver conflictos macro del régimen de la pena de todos los internos. Claro. Parece que no hay solución a los cambios estructurales que hay, porque entre infraestructura, entre que se hace esta cultura de que la droga está naturalizada, entre que es una resignación total. Entonces, es una decisión política. Mira, por ejemplo, si vos le preguntás a los internos si ellos quisieran trabajar, por ejemplo, hacer los bancos para las escuelas públicas, que salgan desde los penales. Usted sabe que recuerdo una reunión a la que nos convocaron algunos directivos de medios. Alfredo Cornejo, hacía poquito que había asumido, presentó un programa que era empresas y el servicio penitenciario. ¿Sí? No se cumplió nunca, como el ecoparque. O sea, el programa era bastante interesante, tenía algunas debilidades por cuestiones que tienen que ver con el transporte, tenía algunas debilidades conceptuales. Asimismo, lo bueno de esto es que no se cumplió nunca, como el ecoparque, que no se termina nunca. Yo no sé si alguien puede resistir a usted. Podría estar 7 años proyectando que va a tomar un caso y no lo toma nunca y se queda así en su casa esperando que algún día la bendiga la suerte, no sé qué. No, y menos todavía de decir que lo hice por Twitter, ¿no? Claro. O sea, porque la verdad, por eso digo, las políticas a nivel penitenciario son Twitter. Tenemos el mundo paralelo, que es el mundo de Twitter y de las redes sociales, y el que padecen, y a veces padecemos. Y la realidad, claro, tiene una realidad virtual y la realidad real que nos circunda. Bueno, le agradecemos como siempre a Elena, agradecemos esta vez que pudo conseguir el testimonio de alguien que está privado de la libertad. Yo quería preguntarle algunas cositas a Marcelo. ¿Tendremos oportunidad de volver a hablar con él? Sí, Marcelo, y podrá hablar seguramente con otro. Para que no... Porque me llamó la atención que tuviera acceso a comunicación, a celulares. ¿Todos tienen? Todos, o sea, tienen que pedir con un la permiso? Pandemia, todos los celulares están registrados, intervenidos seguramente. Sí, claro. Hablaba muy bien, pandemia, se desenvolvía. Él decía que había accedido a educación universitaria, aunque no había terminado. Sí, no había terminado por su caso y su forma es una excepción. Sí. No son muchos los internos, y de hecho, ¿qué nos pasa? Marcelo es una persona que digamos, es líder positivo, porque los grupos en los que él está son lugares en donde no hay adicciones, en donde realmente no hay problemas de violencia, son disciplinados. Comparten lo que va pasando, buscan solución. Sí, y tampoco son afines al servicio penitenciario. O sea, siempre los recursos de habeas corpus, en este caso este recurso colectivo, que han sido más de 100 internos, los firmantes son de ese módulo. Entonces, digamos que son los que permanentemente marcan el control y tienen represalias por esto. Claro que sí, estamos de hecho... los han hecho vivir situaciones de violencia, les ponen sanciones para complicarles el régimen de la pena,
que se las hacen ellos, se las fabrican con otros internos afines al servicio. Es una realidad muy compleja la que se vive dentro de los penales. Sí, porque nosotros es bastante fácil hablar del dolor de otro, ¿no? Sí, pero de la miseria de otro, del sufrimiento de otro, de la tristeza de otro. Es más fácil siempre. Y por más que nos genere un interés, a veces casi hasta cercano a lo morboso, no dejamos de pensar que más allá de que sean personas que hayan tenido una deuda con la ley, que hayan cometido un delito, de lo que sea, violento o no, de sangre o no, de guante blanco o no, son personas y que nadie está exento de algún día tener un error o que lo juzguen por error, por algo que no ha cometido y caer en este sistema tan imbrincado entre castigo, corrupción. Es que lo vemos casi, muy lejos siempre al derecho penal, ¿no? Siempre es siempre le pasa a otro, hasta que nos pasa a hacer. Hasta que nos golpea la puerta y ahí... Sí, o hasta que tomamos conocimiento próximo directo de lo que se padece. Bueno, le agradecemos, Elena. Muchas gracias. Y esperamos que la semana que viene sigamos abordando estas temáticas que tienen que ver con el derecho, con las posibilidades y con la falta del cumplimiento del derecho. Sí, la ausencia. La ausencia de derecho. Gracias, Elena. No, gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de que un privado de la libertad sea escuchado, que no es muy común.